¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% Entrevistas. Gracias por vernos por www.canal15.com.ni en toda la bolita del mundo. Queremos hablar este día sobre las situación que se dio esta semana producto de una hora de aguacero que, según los reportes gubernamentales, llovió el equivalente a unos 20 días de precipitaciones. Es lo que cayó, unos 126 milímetros, decía la alcaldía de Managua este miércoles. 126 milímetros de agua que cayó sobre Managua y causó pues estragos ya conocidos, varios árboles caídos, viviendas que quedaron anegadas y unas 800 personas afectadas directamente con este aguacero. Tenemos a don Jaime Inser Barquero, científico y ambientalista nicaragüense, quien nos viene a explicar un poco todo este impacto que hay por los cambios climáticos. Don Jaime, bienvenido aquí al programa. Lucía, ¿Ya? ¿Está bien de salud? Hacerme compadecer. Bueno, sí, yo siempre trato de estar bien de salud. Por fuera, por dentro no sé. ¿Su esposa ya mejorando? Ya mejorando felizmente, sí, gracias, sí. Bueno, don Jaime, lo traemos nuevamente aquí, ¿verdad? Para saber sus impresiones sobre toda esta situación que se da con el ambiente. La gente dice, la lluvia, le echan la culpa a la lluvia, ¿verdad? Salió una caricatura esta semana, sale la lluvia así como un fantasma. Todo soy yo, la culpa soy yo. O sea, todo el mundo me echa la culpa a mí, pero no se ven las actuaciones pues sí, que ha hecho pues el ser humano. El hombre responsable de todos los desastres que están pasando en la naturaleza. Yo no recuerdo, te digo, Lucía, una lluvia tan copiosa y tan intensa que se haya producido en Managua como la que se produjo ayer por la tarde, por la noche. Verdaderamente fue algo sorpresivo ver la fuerza de la lluvia, la cantidad de agua que cayó, la persistencia de la misma, ¿verdad? Y obviamente los efectos desastrosos que naturalmente causó. Pero estos son ya males anunciados desde hace muchos años. Siempre hemos insistido que el problema que tiene la ciudad de Managua es que en la medida que se vaya deforestando la cuenca sur, o sea, de Managua hacia las cuchillas o sierras de Managua o las nubes que llaman, en esa medida todo lo que llueve, en lugar de infiltrarse y escurrirse subterráneamente, se rueda pues sobre la pendiente, erosionando tierra y produciendo grandes desastres. Entonces, por un lado está el comportamiento de la población. La ciudad de Managua ya no tiene la capacidad para poder evacuar esa cantidad de agua que cayó, porque pues el sistema de alcantarillado es bastante antiguo y la gente comete la barbaridad de utilizarlo como basurero. Entonces, claro, las alcantarillas se llenan, se taponean, ¿verdad? Los cauces e incluso las alcantarillas, porque hasta como fuentes se levantaban los manjoles ayer. Y eso quiere decir que la estructura del alcantarillado en Managua ya es obsoleto, y a eso contribuye el desorden de la planificación de Managua, acumulación de muchos años de descuido, y el comportamiento de la gente pues que obstaculiza la circulación de estas aguas, echando basuras en los cauces, quitando manjoles y echando basura en los manjoles. ¿Por qué la lluvia ahora ya no tiene freno? O sea, no hay nada que le esté frenando y se nos viene encima desde Santo Domingo, la cuenca sur, todo, hasta acá al norte. Lo que pasa es que en todos estos años ha habido una extensa deforestación. Por un lado, la ciudad se ha ido expandiendo hacia el sur en lo que se llama el piemonte de las sierras de Managua, y las urbanizaciones lo que han ido es ocupando suelo que antes absorbían
la lluvia. Por tanto, la lluvia que cae ahora no se infiltra en el subsuelo, sino que se escurre arrastrando todo lo que encuentra a su paso, porque gran parte de ese suelo está ahora cubierto de cemento, cubierto de zinc, y la capacidad de absorción de la cuenca ha disminuido. Y por otro lado se sigue haciendo cultivos pendiente arriba, en las laderas de las sierras de Managua, de las cuchillas de Managua, y eso también significa deforestación. Por tanto, todas esas pequeñas lomas que uno observa cuando va subiendo, digamos, por la carretera sur o por otros lugares, ¿verdad? Por la carretera que va por Centroamérica, tú vas a ver lomas peladas, vas a ver cultivos, y todo ese desorden de falta de manejo y de regulación y de control es lo que está produciendo los efectos cuantiosos de este problema erosivo. Este es un problema que Managua va a sufrir y cada año se va a incrementar en la medida en que se destruya la cobertura vegetal o forestal de las sierras de Managua, y en la medida en que se vaya avanzando en urbanizaciones que van sellando y destruyendo y consumiendo bosques y plantando pavimentos y cines. ¿Qué es lo que estamos a tiempo de que las cosas no sean peor que este año? O sea, y la misma pregunta nos hacemos todos los años, pues, porque también el año pasado tuvimos cosas similares, el antepasado también hubo algo similar, entonces ya este peor. Año es decir, estamos a tiempo de hacer algo en la cuenca sur. Hay que hacer un ordenamiento. Lo primero, un ordenamiento, comenzar a prohibir la mala utilización de los suelos de la cuenca del sur, ya sea por la expansión desenfrenada de las urbanizaciones que van subiendo por esas laderas, o ya sea deteniendo la deforestación provocada por una agricultura esparcida que existe allí, que es sumamente dañina porque es una agricultura en pendiente, y donde la erosión obviamente tiene toda la fuerza cuando cae la lluvia y no encuentra el freno que significa el bosque o la vegetación. Y por otro lado se necesita estar estableciendo microcuencas para contener eso. Lo que pasa es que esas microcuencas son insuficientes y necesitan estar todo el sedimento que ahí cae en una lluvia tiene que ser inmediatamente removido, porque una vez que el embalse se llena de lodo, pues prácticamente no se logra retener esa cuantía de agua, ¿verdad? Entonces aquí hay varios factores. El primer factor es el factor ecológico, de permitir la expansión de las urbanizaciones laderas arriba en el piemonte de las sierras de Managua, permitir que todavía haya agricultura, fomentar la destrucción de los bosques para extraer leña o para sustituir los terrenos forestales en terrenos agrícolas o en terrenos urbanizados. Y por otro lado, aquí en Managua, el comportamiento de la gente, que obviamente obstaculiza la libre escurrentía de esas aguas a través de los cauces, porque los cauces son basureros. Todos los cauces de Managua deben estar cubiertos, cementados, para que nadie tenga la tentación de arrojar cosas allí, que a la hora de las grandes avenidas de agua más bien obstaculizan la libre circulación de esos torrentes, ¿verdad? Entonces, hay un comportamiento social que hay que corregir, hay un trabajo de ingeniería que hay que hacer, y hay un trabajo ecológico que tiene que hacerse. Y yo digo que estamos a tiempo, porque estos fenómenos se van a ir incrementando a medida que los cambios climáticos se vuelvan más dramáticos. Las tragedias se van a multiplicar, y tarde o temprano va a suceder lo que sucedió en 1876, cuando estamos hablando de hace 150 años más o menos, cuando un aluvión se dejó venir de la sierra de Managua y sepultó todos los barrios occidentales de Managua, que en ese entonces terminaba en San Antonio, ¿verdad? O sea, pero aún así arrastró casas, arrastró vidas, y se recuerda pues el 4 de octubre de 1876 como el gran cordonazo de San Francisco, el día en que el gran aluvión casi destruye Managua. Ahora estamos en una situación peor, porque Managua se ha extendido, el área de escurrimiento es mucho más grande,
¿verdad? La deforestación de las sierras es mucho más extensa de lo que era hace 150 años y las condiciones están propicias para que un aluvión destruya buena parte de la ciudad. Y entonces, así como vivimos temerosos de los temblores y de todo, yo diría que debemos también temer los aluviones, que obviamente son muertes anunciadas. Si nos comenzamos desde ahora a trabajar en un plan de salvamento de la ciudad, de ordenamiento del territorio, de limitación de la expansión urbanizadora en terrenos frágiles, sustitución de agricultura sustitución de bosques por agricultura y todas estas cosas que han venido poco a poco durante varios años acumulándose. Yo recuerdo que este cuento mío lo he venido repitiendo 40 años, ¿verdad? Va a pasar esto, y cada año que veo la situación no solo no se corrige, sino que se empeora. Entonces esta es una oportunidad de seriamente hacer un ordenamiento territorial en la cuenca sur de Managua y hacer un énfasis en el comportamiento de la población, en la disposición de la basura, en el ensanchamiento de cauces o cubrir y tapar los cauces para que la gente no sienta la tentación de lanzar su basura y mantener los embalses limpios para que cuando vengan esos grandes torrentes de agua los embalses retengan en cierto modo gran parte de esa escorrentía, ¿verdad? ¿Tienen ustedes más o menos un dato de cuántas urbanizaciones están instaladas en toda la cuenca sur? No exactamente, porque están creciendo en forma no planificada. Pero que tienen un permiso que les da la alcaldía para construir ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Cómo se consienten que se sigan haciendo, detrás de quién está el negocio de permitir eso, y sobre todo, pues, cómo no se ha zonificado la ciudad. La ciudad no crece para arriba por razones de los terremotos, entonces se ha expandido lateralmente más hacia el este, más hacia el lado de Masaya, más hacia el lado de Ticuantepec, que es casualmente donde bajan las grandes escorrentías que vienen de las nubes, ¿verdad? Entonces hace falta toda una planificación integral, una regulación estricta, un cambio en la capacidad de las alcantarillas de Managua que conducen agua, ¿verdad? Y un comportamiento de la gente. Mientras no se logre nada de eso, las tragedias van a irse incrementando año tras año. Bueno, don Jaime, también hay otro aspecto que la gente se pone a ver. Bueno, en el día, por ejemplo, en esta semana, pues el martes fue un calor espantoso, llegaron hasta 40 grados centígrados en algunos termómetros, se podía ver eso, oscilaban entre 32 hasta 40 grados. Y luego en la noche se nos vino pues el vendaval, el aguacero. Bueno, una cosa produce lo otro. El intenso calor del día lo que hace es evaporar agua. Esa agua sube y se condensa en nubes, y en la noche, con la tarde, cuando baja la temperatura, el excedente de agua se precipita en forma de lluvia. Pero ese es un ciclo que más o menos se repite, porque la lluvia de anoche produce humedad suficiente para que en estos días, con otros calentamientos, se vuelvan a producir evaporaciones y se vuelvan a hacer precipitaciones. Posiblemente vamos a tener un estado muy tormentoso, pues. Y a todo eso también contribuyen los cambios climáticos, ¿verdad? Porque en todos los países han habido excepciones en cuanto a los registros meteorológicos, ¿verdad? De situaciones donde se han vuelto más lluviosas o más secas o más frías o más calientes. Es decir, la atmósfera está loca. Y este es un fenómeno de carácter planetario que tiene que ver con todas las alteraciones que el hombre ha inducido en la atmósfera a consecuencia de la emisión de dióxido de carbono, especialmente por el desarrollo industrial desenfrenado, ¿verdad? Que va a continuar cerrando las capacidades de la radiación solar de expulsarse de la Tierra una vez que incide sobre el terreno, en lugar de que se acumule por una capa ahí que está impidiendo de dióxido de carbono y otros elementos que producen el efecto invernadero, que están impidiendo que el calor que se irradia, en lugar de perderse en el espacio, se acumule poco a poco.
la teoría es esta: el Sol calienta la Tierra, atravesando la atmósfera. Parte de ese calor incide en la Tierra, en los suelos, en las aguas, en los mares, en los continentes. Pero también la Tierra irradia o refleja ese calor al espacio. Entonces, el calor que irradia al espacio, en cierto modo, compensa el calor que incide directamente sobre los continentes, ¿verdad? Y sobre los mares. Pero cuando se producen estas alteraciones debido al desenfreno de la industria de cargar nuestra atmósfera con productos tan letales como son el dióxido de carbono o el metano, se va formando una capa, como un toldo, que hace que el calor, en lugar de irradiarse, se quede atrapado. Y la temperatura debajo de ese toldo aumenta. Y eso es lo que está pasando. Además, hay el fenómeno que en este mes el sol, a mediodía, culmina en el meridiano, casi encima de nuestras cabezas, o sea, sus rayos están incidiendo verticalmente. Antes ese fenómeno quedaba atenuado porque el invierno era más regular, había más nubosidad, las nubes detenían la radiación, pero ahora que hemos tenido tantos días sin lluvia, tantos días sin nubes, obviamente el calor se intensifica porque la radiación cae directamente sin freno sobre la superficie, y más en esta época cuando el sol está pasando prácticamente sobre nuestras cabezas. Bueno, hay otro tema que queríamos abordar también, que esta semana pues, vinieron presidentes de Honduras, El Salvador a Nicaragua, hicieron una minicumbre para abordar pues el tema del Golfo de Fonseca, desarrollarlo. ¿Cree usted de que hay suficiente potencial para sacarle aprovechamiento turístico ahí a la zona y convertirlo pues en un proyecto, pues un polo pues de desarrollo que beneficie a los tres países? Bueno, yo creo que esa intención ha sido propuesta y pospuesta varias veces, y esta es una oportunidad que creo que es sincera, de que los tres presidentes han unificado sus criterios para ver qué podemos hacer con el Golfo Fonseca. El problema del Golfo Fonseca es que es un golfo marginal para los tres países, porque para nosotros está muy al oeste, para los salvadoreños está muy al este, y para los hondureños está muy al sur. Entonces el hecho de ser un golfo tripartito hace que nos descuidemos de nuestra parte. Nosotros como nicaragüenses, los hondureños de la parte que les corresponde en el Golfo, y los salvadoreños. Sin embargo, quiero decirte que el mayor descuidado es Nicaragua, porque tanto El Salvador como Honduras tienen puertos. La Unión en El Salvador, San Lorenzo en Honduras, tienen islas, como la isla El Tigre, donde está Mapala, como la isla de Meanguera, Conchagüita, Zacatillo, que están hasta pobladas. En cambio nosotros no tenemos ninguna isla de importancia, lo único que tenemos es unos cuantos formaciones rocosas que sirven ecológicamente para que las aves marinas pernocten, los pelícanos y las viudas de mar y todas esas aves marinas que andan pescando por todo el Pacífico de Centroamérica, en la noche concurren a sus dormitorios, que son esos islotes que están en Nicaragua, que llamamos los farallones, ¿verdad? Y esa es su única función. Claro, turísticamente es interesante ver, digamos, aquella acumulación de aves, especialmente al caer la tarde, que vienen de todos rumbos a pernoctar en esas islas. Pero también las otras islas tienen atractivos turísticos, atractivos culturales, y además hay un potencial pesquero importante, y hay pues, posiblemente una mayor capacidad de navegación o de interrelación comercial, porque para nosotros ir a El Salvador por tierra es darle la vuelta por Honduras, cuando podíamos embarcarnos en Corinto, en Potosí, y cruzar el Golfo y estar en la Unión, por ejemplo, y nos ahorramos todo el dolor de cabeza de pasar por la aduana Nicaragua-Honduras y la aduana Honduras-El Salvador, ¿verdad? Entonces, habría que habilitar, y creo que esa es una idea que fue planteada, un ferry que realmente entrelace los diferentes puertos de los tres países para que haya una actividad comercial, y no solamente de pasajeros, sino de productos de aquí para allá y de allá para acá,
¿De dónde viene, don Jaime, el nombre? ¿Quién le puso? Golfo Fonseca. Bueno, el Golfo de Fonseca fue descubierto en 1522 o 23 por el piloto Andrés Niño. Andrés Niño es el que condujo la expedición de Gil González para venir a descubrir Nicaragua. Y mientras Gil González desembarcaba en el Golfo de Nicoya y caminaba con su tropa por la zona de Nicoya en busca del istmo de Rivas, ¿verdad?, que era la que se llamaba Nicaragua, Andrés Niño aprovechó para ir a explorar la costa. Y él descubrió la bahía de Corinto, que se llamaba Bahía Hawái, y que le puso y estableció un lugar que iba a ser un puerto, que le puso Puerto de la Posesión, porque ahí él bajó y tomó posesión de ese lugar para un futuro puerto. Ese Puerto de la Posesión después fue llamado el Realejo. Continuó y descubrió el Golfo de Fonseca y le puso ese nombre porque la persona que en España comandaba todas las acciones que se hacían de España a América, o sea, de España a las Indias, como llamaban los españoles a las posesiones que tenían en el Caribe o alrededor del Caribe. Entonces el obispo se llamaba Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, a quien el rey de España le había confiado la administración de toda la navegación relacionada con las colonias españolas recién descubiertas. Y él, que era amigo de Gil González, le dio una concesión, porque no cualquiera se podía venir a meter acá. Tenía que tener una concesión de esa autoridad, el obispo Fonseca, para venir a explorar, porque eran exploraciones, nadie sabía dónde quedaba nada. Eran explorando, buscando recursos, posiblemente oro o especies, pues, porque se creía que por aquí habían lugares donde la canela, el clavo de olor, la pimienta, eran artículos muy preferidos, porque se pensaba que la parte del continente americano no era un continente en sí, sino que eran islas o parte de las llamadas islas de las especierías, que era lo que Marco Polo reconoció 200, 300 años después, cuando anduvo por la zona de China, de Indonesia y todas esas cosas así. Entonces casi todas esas exploraciones eran conocer esas nuevas tierras, buscar oro, cristianizar indios y abrir rutas hacia las islas de las especierías. Entonces Andrés Niño, mientras Gil González estaba aquí tratando de entrar a Nicaragua, batallando contra Diriangén y todas esas cosas, él se fue con sus barcos descubriendo la costa de Nicaragua, descubrió la bahía de Corinto, donde fundó el puerto del Realejo, descubrió el Golfo que le puso Fonseca en agradecimiento al obispo Rodríguez de Fonseca, que fue el que otorgó la concesión a Gil González para venir a expedicionar en esta zona, ¿verdad? Y posiblemente también descubrió El Salvador y Guatemala, porque es decir, Colón nunca, como venía por la zona del Caribe, no tocó Guatemala, ni mucho menos El Salvador, que están más del lado del Pacífico. Tocó Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esta parte de este océano nadie la había recorrido. Y casualmente el descubridor del Pacífico de Nicaragua, el descubridor de la costa del salvadoreña y de la costa guatemalteca fue Andrés Niño, ¿verdad? Que debía tener un monumento, pues, o una cosa conmemorativa, porque fue el Colón del Pacífico, para ponerle así, ¿verdad? Y por eso es que se llama Golfo Fonseca, ¿verdad? Y toda la vida ha sido así, o sea, no ha antiguamente le decían Golfo Chorotega, porque los grupos indígenas que estaban alrededor del Golfo eran de origen chorotega, ¿verdad? Y por muchos años le decían el Golfo de Fonseca, que llaman Chorotega, ¿verdad? A veces aparece así en los mapas antiguos, Golfo Chorotega, pero realmente se impuso el nombre en español Golfo de Fonseca. No muy poblado, entonces, sí, históricamente, el Golfo. El Golfo no, es decir, los alrededores no, porque realmente toda la zona de Honduras es bastante seca y la zona de Nicaragua es bastante pantanosa, ¿verdad?
Entonces, realmente, fíjate que hay en la costa de Nicaragua, grandemente, en la de Honduras y parte de El Salvador, hay manglares. Casualmente, los manglares más extensos de Centroamérica están en el Golfo Fonseca. Y eso ha tenido su ventaja, porque los manglares son viveros riquísimos de vida acuática. Los cangrejos, los punches, las almejas, los moluscos, ahí se dan en esos lodazales, ¿verdad?, que forman el sustrato de los manglares. E incluso actualmente gran parte de la costa nicaragüense que mira al Golfo Fonseca y hondureña está ocupada por granjas camaroneras, ¿verdad?, los cuales pues obviamente tienen un efecto económico interesante, pero también ecológicamente desastroso, porque el uso de agroquímicos obviamente está destruyendo. Primero se destruye el manglar, que es un ecosistema muy rico, y en segundo lugar hay contaminación de la vida acuática alrededor. Quiero decirte que estos manglares son tan importantes que en las épocas migratorias miles de aves que vienen del Canadá y de los Estados Unidos pasan, se quedan o pernoctan en el Estero Real. Y es bellísimo ir en noviembre, diciembre al Estero Real y ver aquellos playones llenos de aves, ¿verdad? Solo patos, aves migratorias. Aves migratorias que pasan allí. ¿Por qué? Porque el manglar es un oasis para esas aves, ¿verdad? Y entonces turísticamente es interesante ver tanta acumulación de aves procedentes de diversos rumbos de Norteamérica que ahí concurren antes de continuar más hacia el sur, y algunos se quedan ahí por el tiempo. Pero yo diría que también cuando se habla del Golfo Fonseca no hay que circunscribirse al concepto del Golfo, del mar en sí. El Golfo Fonseca tiene unos 3.200 kilómetros cuadrados, es 3 veces más grande que el lago de Managua y tiene una riqueza potencial, pero está sujeta a las alteraciones, sedimentaciones y contaminación química de todas las actividades que se dan en su cuenca. En el Golfo Fonseca desembocan varios ríos importantes. El río Huascarán, que viene de Honduras y sirve de límite en parte entre Honduras y El Salvador. El río de Nacaome, el río Choluteca, de tal manera que cualquier basura que tires en Tegucigalpa viene para ir al Golfo Fonseca, porque el río Choluteca pasa por el centro de Honduras y viene al Golfo. Y aquí del lado de Nicaragua tenemos el río Negro, que es un río curioso porque nace en Honduras, circula casi por todo el territorio nicaragüense y vuelve a salir para desembocar en la costa hondureña. Pero toda la erosión de los suelos y los efectos de los cultivos y los agroquímicos salen por ahí. Y el Estero Real, ¿verdad?, que es nuestro principal río que desemboca en el Pacífico, hablando globalmente, pasa por ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando hablamos del desarrollo del Golfo Fonseca tenemos que hablar sobre la ecología y el manejo de toda su cuenca. Y entonces, para que el Golfo sea sano, para que sea productivo desde el punto de vista de la pesca o atractivo desde el punto de vista ecoturístico, se necesita hacer todo un manejo de las cuencas, lo mismo que estamos hablando de las cuencas de la Sierra de Managua. Entonces, no solamente es los puntos que están a la orilla, los pueblos que están a la orilla del Golfo, sino toda la comprensión, parte de El Salvador, parte de Honduras y parte de Nicaragua, donde los ríos pasan a drenar en el Golfo Fonseca. Así que es una visión que no solamente tiene que ver con el manejo del Golfo en sí, como cuerpo de agua, sino de toda la cuenca, ¿verdad? Han habido varios intentos, ¿verdad? Pero de alguna manera, cuando un gobierno
hace un esfuerzo, el otro no le interesa. No ha habido una coordinación muy buena. Incluso no ha habido continuidad. Hasta han habido rivalidades de los pescadores que vienen aquí y salen allá, de que Nicaragua incluso tuvo que poner boyas hace 20 años para delimitar su frontera marítima allí. ¿Por qué? Porque habían incursiones del ejército de Honduras protegiendo a los pescadores hondureños que venían a extraer recursos de las costas de Nicaragua. Por ejemplo, en un tiempo, embarcaciones, botes que venían de El Salvador a saquear todas las conchas del estero Real, acabaron con una famosa concha que llamamos casco de burro, se la llevaban, y aquí pues las autoridades hasta se hacían de la vista gorda y era un negocio. Pues ¿qué pasó? Que el negocio era tan floreciente que unos salvadoreños decidieron hacer un cultivo de ostras y de conchas en la isla de Meanguera, y eso en cierto modo frenó el saqueo que los salvadoreños venían a hacer a nuestras costas. Pero te quiero decir pues que realmente es bueno que compartamos esos recursos, pero Nicaragua no ha tenido, digamos, de los tres países la suficiente fortaleza e insistencia para defender su mar, tristemente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quienes más aprovechado el Golfo han sido los salvadoreños, que tienen su puerto La Unión próspero ahí el área, y los hondureños cuyo puerto San Lorenzo está allí. Ahí tienen la isla de Amapala o la isla del Tigre, y ahí tienen varias comunidades en esas islas. Nicaragua no tiene islas, por tanto su interés ha sido muy restringido, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que hace falta aquí es hacer un manejo integral de toda la cuenca del río Fonseca, y que cada parte haga lo que le corresponde hacer en coordinación con la otra parte, porque no vamos a proteger aquí y dejar abierto una ventana por otro lado. Y quiero decirte que ese proyecto tendría un gran apoyo internacional, porque el Golfo Fonseca es el único lugar donde concurren, digamos, tres países. Hay uno que se llama, que está en el Trifinio. El Trifinio es una montaña que está exactamente entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay un proyecto trinacional de conservar ese bosque, que es una selva de altura. Y esos han recibido mucho apoyo, porque hay un compromiso de los tres gobiernos. Entonces está garantizado, bajo esa lógica, el apoyo internacional. El Golfo de Fonseca sería el segundo lugar en Centroamérica donde concurren tres fronteras, acercándose las tres a un golfo. Y el solo hecho de involucrar a tres países de 5 que son los países centroamericanos, y por los recursos que hay allí, por la población que rodea esa zona, posiblemente va a recibir mucho apoyo internacional, pero para eso se necesita una planificación conjunta, ordenada, convenida, en las cuales los tres países tienen que empeñar sus mejores esfuerzos, para que no pase lo que pasaba antes, que había apoyo, pero lo que se hacía en Honduras no se hacía en Nicaragua, o lo que se hacía en El Salvador o lo que hacía Nicaragua no se hacía en El Salvador. Bueno, don Jaime. Toda esa cosa. Así que esa es una gran oportunidad, pero como te digo, en Centroamérica lo principal es la conservación de los ecosistemas naturales, porque son los únicos ecosistemas productivos que alimentan a la gente y que dan riqueza. Si seguimos destruyendo nuestros bosques, destruyendo nuestros mares, contaminando nuestros ríos, yo creo que aquí no vamos a poder sobrevivir muchos años más. Gracias, don Jaime, ¿verdad?, por sus comentarios de estos dos temas, ¿verdad?, que fueron de alguna manera pues el centro de atención en esta semana, el tema del Golfo Fonseca, el desarrollo ahí, y también las intensas lluvias que causaron estragos aquí en la capital, que tiene que ver pues con varios aspectos que ya lo explicaba aquí don Jaime Inser Barquero: la falta de planificación
de las construcciones, también la actitud de nosotros mismos, el hecho que tiramos basura y entonces esta basura va a los tragantes y eso va a los cauces y después viene la lluvia y la saca a flote y por supuesto pues la destrucción de nuestros bosques. Gracias, don Jaime. Y gracias. Vamos a ver pues, dentro de 15 días nos vemos otra vez. Gracias, Lucía, con todo gusto. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni.